edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Vamos a tomar como base este texto de la Escritura que tiene continuidad con la enseñanza de la semana última, y creo que todavía tendrá continuidad porque en el contenido es tanto, y la verdad no tenemos prisa por avanzar, sino tenemos necesidad de aprender. ¿Me explico? No tenemos que llenar un pensum, no tenemos por qué correr, pero sí, hermano, tener la seguridad y la certeza que estamos aprendiendo lo que tenemos que aprender. Por eso vamos a tomar como base este texto, le repito la cita, carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 2, y vamos a usar el verso número 14 y número 15. Realmente el número 15 es algo que yo quiero aprovechar, como se dice corrientemente, quiero jalar un poco de agua para mi molino, el verso 15, pero usted va a ver por qué. Pero el verso 14 sí es la esencia, o está la base, la estructura de lo que quiero que aprendamos ahora. Tito 2:14. Vamos a ver si tenemos ya preparada la proyección también. Dice la Escritura, vamos a leerlo ahora. Si la subimos un poco, creo que ahí está bien. Quien se dio a sí mismo, es decir, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Es muy interesante la forma como lo introduce el verso 13, y quizá voy a aprovechar la oportunidad. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y digo aprovechar eso, hermano, porque hay una corriente de pensamiento hoy en día que pone en entredicho la divinidad de Cristo. Y uno de sus argumentos es enseñar que Jesús no es Dios. Pero acá la palabra misma dice, y la manifestación en boca del apóstol Pablo, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Jesucristo es Dios. Amén. Lo creemos firmemente, fundamento de nuestra fe. Pero probablemente por internet, por alguna forma, a usted le va a llegar esas noticias de cierto grupo, una línea de pensamiento muy místicos, por cierto, quieren presentarse ellos, y una de las ideas que atacan es que Jesucristo no es Dios. A veces uno podría pensar que eso no va a tener efecto. Lamentablemente, hermano, hay creyentes que eran salvos por la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, y ahora están cautivos de esa filosofía, porque más es una filosofía que una doctrina. Dice entonces que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, es decir, aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador. Se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo para posesión suya. Aquí quiero detenerme un poquito en esto. Dice: la razón por la cual Cristo se entregó a sí mismo era para poder redimirnos de toda iniquidad. Hermano, la palabra o el término redención es un término que surgió como producto de una práctica. La esclavitud, que fue una práctica de pueblos antiguos, incluso hasta quizá los años 1600, 1700, todavía era una práctica. Acá en nuestro país, alrededor del 1800, todavía la esclavitud era una práctica. Pero el surgimiento de la esclavitud trajo como necesidad este término redención. No existía. Es más o menos como lo que sucede ahora con la tecnología. Muchos términos que antes uno no tenía ni la menor idea que pudieran existir, hoy existen por causa de la tecnología. Por ejemplo, el término chatear.
Antes uno no tenía ni idea de qué era eso, ¿verdad? Pero ahora, por causa de la tecnología y de los medios tecnológicos de comunicación, ahora existe ese término. Y así están surgiendo muchos. Bueno, la palabra redención también surgió así. Porque cuando alguien quería adquirir un esclavo, el término que se usaba era redimirlo. No era como el comprar un objeto, no era como comprar una mercancía, sino en el mercado de esclavos se acercaba aquel que quería adquirir un esclavo para su servicio, y el término que se usaba era: quiero redimir a este esclavo. Con el paso del tiempo algunas cosas se fueron innovando, y entonces este término incluso adquirió dos formas, dos connotaciones. Y una era el adquirir o redimir un esclavo para dejarlo al servicio del que lo estaba redimiendo. La otra idea era redimir al esclavo para que fuera libre y ya dejara de ser esclavo. Hermano, nosotros éramos esclavos del diablo y éramos esclavos de toda forma de iniquidad, esclavos de toda forma de maldad. Y así nos encontró nuestro Señor Jesucristo en el mercado de los esclavos del diablo. Y el diablo había tasado un precio para que fueran redimidos los esclavos. Y entonces el Señor Jesucristo, con su sangre, pagó el precio de nuestra redención. Y con su sangre nos ha redimido de toda iniquidad. A su nombre sea la gloria. Entonces fue al mercado de esclavos. El mercader era el diablo, un especialista en comerciar, de acuerdo a lo que dice Isaías 14 o Ezequiel 28, no recuerdo con exactitud. Y entonces, hermano, ahí estaba usted como esclavo. Se preguntó el precio, se tasó el precio, y como no era compra, era redención. Entonces el Señor nos redimió. Pero nos redimió no para hacernos esclavos, nos redimió para hacernos libres. Lo que sucede es que el gesto fue una manifestación de tanto amor que pudimos sentir en nuestra vida, porque antes nadie daba nada por nosotros, que ahora por amor hemos decidido ser esclavos de Jesucristo, de aquel que nos redimió. ¿Me doy a entender, hermano? Ahora mire cómo dice la Biblia. Cristo se entregó para poder redimirnos. Por eso dice la Escritura que nosotros no fuimos comprados con oro, con plata o con perlas preciosas. Aún el oro y la plata, hermano, se corrompen, tienen su grado de descomposición. Dice: pero fuisteis comprados con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Hermano, usted vale la sangre de Jesucristo. Usted vale la sangre de un cordero sin mancha. El precio que se pagó por usted es el precio más grande que jamás se ha pagado en todo el universo. No volverá a existir algo similar. Por eso cuando el diablo le diga a usted: usted no vale nada, o en la calle alguien le diga: usted no vale nada, o en su casa alguien le diga: usted no vale nada, no compre esa mentira. Usted vale la sangre de Jesucristo. Puede dar una ofrenda de palmas al Señor. Ahora mire qué precioso es esto. El Señor lo redimió de su esclavitud, por supuesto a todos, ¿verdad? Pero déjenme o permítame presentarlo así. El Señor nos redime de toda iniquidad. Ahora somos libres y por eso podemos cantar que somos libres. Pero el siguiente paso en este proceso de Dios, dice, es purificar. Entonces, hermano, usted ya está redimido, pero ahora necesita ser purificado. Es decir, que le sea quitada toda impureza. Para ser consistentes con el pensamiento bíblico, que le sea quitada toda mancha y que le sea quitada toda arruga, y dice la Biblia, y toda cosa semejante, porque hay manchas que parecen manchas pero no son manchas, igual hay que quitarlas. Hay arrugas que no son arrugas, parecen arrugas,
y también hay que quitarlas, no con botox. Esto es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo redimieron. Ahora, hermano, usted necesita, y yo por supuesto, ser purificados, limpiados, que nos sea quitada toda impureza, que nos sea quitada toda mancha, que nos sea quitada toda contaminación. Ese es un proceso que va a llevar N cantidad de tiempo. En algunos casos será un proceso más acelerado, en algunos otros casos será un proceso más lento. Y hay una norma, hay una máxima bíblica que es tremenda. Yo se la quiero poner de alguna forma como un mecanismo de aliento, de ánimo, de exhortación. Dice la Biblia que muchos postreros serán primeros. ¿Qué es lo que va a suceder? Fueron alcanzados después de algunos otros, pero se dispusieron más prontamente a la purificación. Y entonces, al llegar a la meta, llegaron antes que aquellos que empezaron primero la carrera. Hermano, cada creyente debe tener una idea, debe tener parámetros. Hay medios de evaluación, eso la Biblia lo muestra, para que pueda medir cómo es su avance en la purificación. Sabe que la Escritura está saturada de ese mensaje. La Escritura nos lleva, y es hacia ese punto donde yo quiero ahora compartirle. Dice entonces, tomamos la idea completa. El Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de aquello que éramos esclavos. Y luego principia un proceso de purificación que nos lleve a ser un pueblo totalmente de Dios. Hermanos, nosotros todavía no somos totalmente de Dios. Todavía tenemos en nuestra alma zonas oscuras. Todavía hay en nuestros pensamientos zonas oscuras, donde Dios no reina, donde Dios no gobierna. Hermano, todavía hay en nuestro corazón intenciones que no son rectas, que no son correctas. Y en esas intenciones todavía no gobierna Dios. Hermano, hay en nosotros todavía actitudes que son desagradables a los ojos de Dios. Ahí no gobierna Dios. Me explico. Hay en el alma inclinaciones, malas inclinaciones, que todavía no las gobierna Dios. Ahora usted nota que dice la Biblia que la razón de la redención y de la purificación es que llegue a haber una total posesión. ¿Me doy a entender? Mira acá el orden. La razón de la redención y de la purificación es para que llegue a haber una total posesión, que seamos totalmente de Dios. Pero algunas veces le regateamos a Dios, le regateamos tiempo, le regateamos recursos, le regateamos medios. Hermano, me he tomado el trabajo de instruir a nuestros jóvenes sobre principios fundamentales de fe cristiana. Algunas cosas que damos por descontado que así tienen que ser, pero las vamos pasando por alto. Y me viene a la memoria por esto, porque hermano, un pueblo que es posesión de Dios no considera que nada le pertenece, sino que todo es de Dios. Y estoy enseñando a nuestros jóvenes a diezmar. Y estoy enseñando a nuestros jóvenes a ofrendar, porque hay muchos hijos de Dios que son pueblo de Dios, que se quedan con lo que es de Dios. Hermanos, si no le podemos dar a Dios lo que es de Dios, ¿cómo le vamos a dar el corazón? ¿Cómo, hermano? Fíjese que la Biblia dice que los diezmos son de Dios. Dijo el Señor: traed mis diezmos. Nunca han sido de nosotros. Hermano, cuando usted sea fiel con Dios y coloque su sobre en el alfolí, no diga son mis diezmos, pues nunca han sido suyos. Si se los quedó, perdone, como dice la Biblia, lo dijo Dios, gracias a Dios, ladronote. Si usted dijo, son míos, nunca fueron suyos. Desde que usted los recibió ya eran de Dios. Lo que pasa es que Dios
le hizo el favor de pagarle el 90% para que usted los trajera. Pero siempre han sido de Dios. Por eso dice: traed mis diezmos, dice el Señor, no son nuestros. Uno dice, porque así hemos oído y nos hemos mal acostumbrado. Aquí están mis diezmos. No, papaito lindo, no, mamadita linda, nunca han sido nosotros. Siempre son de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, hermano? Bueno, fíjese pues. Entonces dice la Biblia que la meta de Dios es que su pueblo sea totalmente suyo. El proceso de purificar, hermano, es para que Dios vaya ocupando las zonas que todavía no le pertenecen a Dios. Pero luego dice esta parte, que es el tema de esta oportunidad: un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo ocupado en buenas obras. Un pueblo dedicado a hacer buenas obras. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Si tuviéramos que resumir la idea, diríamos así: Dios nos redimió, luego nos purifica para que lleguemos a ser totalmente de Él. ¿Y cómo se nota que estamos siendo posesión de Dios? En la medida que practicamos las buenas obras. Por eso, hermano, un cristiano no puede tener una vida estancada. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero es malo que un cristiano venga de retroceso en retroceso. Hermano, algunas veces toca escuchar expresiones lamentables, tristes, de gente que dice: hermano, hace 15 años, hace 20 años yo le servía a Dios. ¿Y por qué dejó de hacerlo? Hermano, es que cuando yo empecé mi vida cristiana, no me cuente cómo empezó la vida cristiana, cuénteme cómo va la vida cristiana. Es triste, hermano, encontrar gente que no ha perseverado. Es triste encontrar gente que se ha quedado a mitad del camino. ¿Y sabe qué es lo peor? Que piensan que están bien, hermano, que creen que están bien, y así no es. Dice la Biblia, la manera, yo estoy relacionando las ideas, la manera como se da a entender que somos un pueblo de Dios es en la medida que practicamos buenas obras. ¿Cómo, hermano, un cristiano da a entender que Dios lo está poseyendo? Esa palabra a veces suena un poco incómoda porque hablamos de otras posesiones como las posesiones demoníacas, pero acá el término es el correcto. Hermano, ¿cómo se nota en la vida de un cristiano que Dios lo está poseyendo? Por sus obras. Dijo el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Hermano, ¿cómo se nota que tanto un cristiano le pertenece a Dios? Por sus obras. No por cómo habla, no por cómo canta, no por cómo predica, no por cómo enseña. Hermano, ¿en cuánto se conoce o cómo se puede medir cuánto un pastor le está perteneciendo a Dios? No es por la cantidad de ovejas que tiene, sino por las obras. Y esta expresión es muy importante acá, así completa: buenas obras. Yo le voy a invitar que me acompañe ahora, sin perder de vista este texto, en la carta a los Efesios. Vamos a ir a este pasaje que es fundamento de nuestra fe cristiana evangélica. En el capítulo número 2 vamos a leer los versos del 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Hermano, la salvación es un regalo de Dios.
Por eso no hay necesidad de hacer ninguna especie de curso, seminario para aceptar a Cristo. Es un acto de fe. La fe viene, oigo, la fe viene, creo, confieso y soy salvo. Luego dice en el verso número 9, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, a nadie lo salvan porque es lo único que le falta llenar entre todos sus logros. Es un hombre o una mujer de éxito. En todo ha tenido éxito. Lo único que le falta es ser cristiano. Mire, a veces yo oigo esas expresiones en boca de los jóvenes y los necesito corregir y los corrijo. Porque me dicen a veces las jovencitas, es que pastor, mire, conocí a un joven, buen estudiante, responsable en su casa, trabajador, inteligente, guapo. Lo único que le falta es ser cristiano. Dice, estás frita, mamaíta. Como el argumento siempre es que en la iglesia no hay. Entonces ponen sus ojitos allá afuera. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces los padres alcahuetean esas cosas. Que alcahueteen los padres, yo no voy a alcahuetear. Solo cristiano le falta hacer. Imagínese usted, todavía es esclavo de las iniquidades y es esclavo del diablo, pero está bien empaquetado. Un fenómeno extraño. Por eso, padres de familia, formemos bien a nuestros hijos como jóvenes responsables, como señoritas responsables, para que tengan material de dónde escoger, hermano. ¿Me explico? Para que hayan entre ellos mismos de la misma simiente prospectos. Eso tiene que ser así. A veces nos preocupamos los padres de familia en orar. Y Señor, te oro ya por el varón, ese varón que va a venir a redimir a mi hija. Y oramos y estamos formando a la nena. Ah, no, ella toda consentidita, no toca un trapo en la casa, no barre, no aprende nada. Ah, pero queremos un gran varón. ¿Para qué? ¿Para que lo eche a perder? Forme lo suyo, que Dios se va a encargar de formar lo ajeno. Una pequeña cápsula pastoral. Dice la Biblia en el verso 10, porque somos hechura suya, es decir, Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Fíjese, hermano, que yo pensé que aquí iba a encontrar para ser millonarios. Yo pensé, en algún momento se me ocurrió ese disparate. En Cristo Jesús, para hacer buenas obras o para hacer buenos negocios. ¿Para qué nos crearon en Cristo Jesús? Para hacer buenas obras. Para eso nos crearon. Hermano, lo mismo que dijo allá el apóstol Pablo a Tito. Dios se está limpiando un pueblo, está purificando un pueblo, que sea un pueblo celoso de buenas obras, ocupado en hacer buenas obras, dedicado a hacer buenas obras, no buenos negocios, no buenos edificios, sino buenas obras. Porque puede ser que el Señor venga y nos haya haciendo buenos negocios y buenos edificios, pero llenos de malas obras. ¿Me doy a entender, hermano? Yo no sé si el frío lo tiene calladito hoy, pero a mí me gustaría oír que usted le da una ofrenda de palmas con todo su corazón al Señor. Para salvarnos no hay que hacer buenas obras. Pero cuando ya hemos sido redimidos en el proceso de purificación,
hermanos, son necesarias ya la manifestación de las buenas obras. Por eso le digo, hermano, cuando alguien a mí me dice que se convirtió a Cristo, pero no cambia, yo sospecho de esa conversión. Cuando alguien me dice que se convirtió a Cristo, pero no quiere despojarse de sus malos hábitos, de sus malas costumbres, de sus malos vicios, de su lenguaje soez, no quiere cambiar su forma de vida, eso es sospechoso. Porque un verdadero convertido, un verdadero hijo de Dios, desde el primer lavamiento de su purificación, desea hacer buenas obras. Es natural, es instintivo. En él brota ese deseo. Ahora, ¿cómo puede agradar a Dios? Por eso la Biblia separa, hermano, a los salvos, los separa en dos grupos: los salvos justos y los salvos impíos. El salvo justo es aquel que está siendo purificado y que se está ocupando en hacer buenas obras. Que esté siendo purificado, hermano, no significa que ya sea perfecto, pero él está siendo limpiado y se está limpiando y se ocupa en buenas obras. El salvo impío es aquel que aceptó a Jesús, pero vive como mundano. Aceptó a Jesús, pero no quiere salir de la pocilga, quiere seguir haciendo lo mismo que hacía cuando estaba con los marranitos en la pocilga. Y la Biblia dice que los impíos tendrán su retribución junto con los pecadores, pero en la tienda de los justos habrán gritos de júbilo y de salvación. ¿Me explico? Entonces, ahora, hermano, lo que Dios anhela es un pueblo que sea de Él, un pueblo que Dios pueda decir: este es mi pueblo. Permítame hacer este ejercicio. ¿Cuántos pueden decir: Dios es mi Dios? ¿Puede decirlo? Dios es mi Dios. Dios es mi Padre. Puede decir: Dios es mi Padre. Y puede decir: yo soy totalmente de Dios. ¿Por qué titubea? Porque no es cierto. Todavía hay zonas oscuras. Bueno, dice la Biblia que nos crearon no para hacer buenos negocios, sino para hacer buenas obras. Las cuales, dice, las buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sabe, hermano, que los hombres en general no sabían qué era bueno y qué era malo? Hablando históricamente, bíblicamente, históricamente. Después de la salida del hombre del huerto del Edén, cuando empieza a caminar su vida familiar, hermano, es muy difícil determinar qué es bueno y qué es malo. Por eso hay un periodo de la historia del hombre que la Escritura le llama el periodo en donde no hay ley. Porque la Biblia dice que cuando no hay ley, tampoco hay pecado. Si no hay un mandamiento que diga que algo es malo, entonces, hermano, eso nadie puede culpar a otro. Les cito un ejemplo. En estos días se discute un proyecto de ley acá en nuestro país que se llama la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué significa? Que todas aquellas personas que adquirieron bienes de manera ilícita por cualquier actividad ilícita, se les pueda quitar todos los bienes que adquirieron ilícitamente. Y hermano, ahí está la terrible pugna entre los que les toca aprobar esto, y no hay manera que la ley pase. ¿Sabe por qué? Usted sabe por qué, hermano. Usted sabe por qué. Nadie se ajusticia a sí mismo. Y ahí está, no pasa. Entonces, mientras no exista esa ley, es legal, oiga, que alguien que adquirió ilícitamente un bien se quede con él, porque no hay nada que diga que eso es ilegal.
Pero cuando se apruebe la ley, entonces ya pasa a ser una ilegalidad. Es lo mismo. Hermano, los hombres pecaban y no sabían que estaban pecando, porque no habían mandamientos. Existe una idea de la ley que gobernaba aquellos días, que es la famosa ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, buey por buey, vaca por vaca, oveja por oveja. Era la manera de arreglar cualquier discrepancia. Y en cierta manera, hermano, ¿sabe que Dios respetó esa ley? Porque dio un hijo a cambio de otro hijo. Para poder obtener otros hijos, dio un hijo, para que pudiéramos llegar a tener el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¡Y a su nombre! Hermano, qué bueno es Dios. Vino el momento, hasta Abraham, hermano, y nadie sabía qué era bueno y qué era malo, cuáles eran buenas obras y cuáles eran malas obras. No había criterio. Viene Abraham como el hombre de Dios, y entonces surge la primera norma de buenas obras, que es la fe. Si usted va a la experiencia de Abraham, Abraham nunca tuvo un legajo de mandamientos. Nunca le dijo Dios: bueno, Abraham, vas a salir de la tierra de los caldeos, vas a salir de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar, y no robarás, no asesinarás, no codiciarás. No le dijo nada. Y la Biblia dice que haberle creído a Dios le fue contado por justicia. Ahora, las obras de Abraham eran obras de ¿qué? Como producto de su fe. Por haberle creído a Dios, él empezó a obrar de acuerdo a su fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces encontramos un primer ingrediente de cuáles son las buenas obras. Son las obras que son producto de la fe. Por eso, hermano, alguien que todavía no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, aunque haga algunas cosas buenas, no le cuentan. Pero a usted que ya es creyente, que ya es salvo, que ya creyó en Jesucristo, las buenas obras ya le cuentan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no se puede creer en Dios sin creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Este hombre, Abraham, empieza a avanzar su vida de fe, y todas, bueno, excepto sus equivocaciones humanas, no era perfecto. Pero hermano, él va obrando en fe. ¿Y cuál fue la máxima de sus obras de fe que le fue requerida de parte de Dios? Fíjese que la primera fue tremenda. Dice la Biblia, le dijo el Señor, porque él se quejó, le dijo: Padre, me has ofrecido muchas cosas, tus promesas están muy lindas, están bellísimas todas tus promesas, pero resulta que yo no tengo un hijo, sino que un esclavo, uno nacido en mi casa, él va a ser mi heredero. Y le dijo Dios: no, estás confundido, Abraham. Yo te voy a dar un hijo, uno salido de tus entrañas, ese será tu heredero. Y dice la Biblia que vio a Sara y la vio envejecida. Y no solo la vio envejecida, vio que su matriz estaba seca. Y después de ver a Sara, dijo: pero Dios, aún de ella me puede dar un hijo. Y cuando se vio a sí mismo, dice la Biblia, se vio como muerto. Y dijo: pero si yo ya estoy casi muerto. Pero Dios es poderoso para darme un hijo. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, qué milagro más tremendo. Al año siguiente estaba engendrando un hijo. El muchacho creció. Yo pienso, la Biblia no es específica, pero yo pienso, bajo mi responsabilidad, que llegó a ser ya un hombre. Pienso yo, ya un joven adulto, por decirlo de esa forma. Y entonces se acerca un día a Dios y le dice: ¿qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Como era amigo de Dios. Y Dios con sus amigos habla.
¿Y cómo estás? Bien, Señor, gracias a Dios. Gracias a ti, todo bien. Por tu misericordia, todo bien. ¿Y qué tal el muchacho? Excelente, padre. Salió buen muchacho. Salió calidad. El jovenazo. ¿Y te llevas bien con él? De mil amores. Uña y mugre. Somos amigos. Nos llevamos de maravillas. ¿Cuánto lo amas? Ay, Señor, amo a mi muchacho. Claro que lo amo. Bueno, entonces entrégamelo. De fe. Obra de fe. Y entonces dice la Biblia, siguió todas las instrucciones de Dios, caminó 3 días desde su lugar de acampar hasta el monte Moria, lugar que Dios le señaló. Pero durante ese tiempo en su corazón él llevaba una esperanza y dijo: poderoso fue para prometerme, poderoso es para cumplir. Si este muchacho se llega a morir, me lo resucita. Por eso Cristo le dijo a los fariseos: Abraham vio mi día y lo creyó y se regocijó. ¿El día de qué? El día de su resurrección. Entonces, hermano, mire cómo la obra de fe, pero no hay mandamientos. Él, guiado instintivamente por la fe, va obrando. Por eso dice la Biblia, hermano, y en alguna manera nos alude. Dice: porque los gentiles que de manera instintiva, dice, siguen los dictados de su conciencia, y con esos dictados de su conciencia se acercan a Dios, van a condenar a aquellos que teniendo instrucción no siguieron la instrucción de Dios. Bueno, pasan 7 generaciones y nace Moisés, y por primera vez, hermano, Dios va a decir qué es bueno y qué es malo. 10 veces, 10 cosas dijo Dios que eran malas. Por descontado, lo contrario es bueno. El problema, hermano, es que la mayoría de las veces solo le vemos a los mandamientos de Dios la parte negativa, la partícula negativa, el factor negativo. Y entonces todo nos suena no. Mire, mucha gente o alguna gente dice: no, yo no me hago evangélico porque ahí de todo le prohíben a uno. Hermano, eso es mentira. ¿Qué se le ha prohibido aquí? Nada. Lo que pasa es que usted quiere agradar a Dios y entonces se prohíbe a sí mismo lo que sabe que no agrada a Dios. Pero ¿quién le ha prohibido algo? Si alguien le ha prohibido algo, dígamelo, hermano, porque de mi autoridad como pastor no han salido prohibiciones. Yo le instruyo con la palabra, le alumbro con la palabra, que el Espíritu Santo le dé testimonio, que el Espíritu Santo lo confronte y usted decide a qué se alinea. Pero yo no he puesto prohibiciones: no se peine así, no haga esto. No. En cuanto a la vida espiritual me refiero. Aparece Moisés y entonces, hermano, por primera vez Dios dice lo que es bueno y lo que es malo. 10 mandamientos, que así los hemos oído clásicamente, ¿no? 10 mandamientos. ¿Y qué hicieron con los 10 mandamientos? Dice la Biblia, fueron escritos en 2 tablas de piedra, la tabla 1 y la tabla 2. Y ahí expresó Dios en un lado 5 cosas que no le agradan y otras 5 cosas que tampoco le agradan. De tal manera que todo aquel hermano que quiere agradar a Dios debe entender que ahí Dios le está diciendo qué es lo malo que no debe hacer, pero a la vez le está diciendo qué es lo bueno que tiene que hacer. Por eso la Biblia dice que fueron preparadas de antemano. Cuando Moisés sube al monte, hermano, no subió Moisés al monte a hablar con Dios y dijo Moisés: bueno, Señor, ya estoy aquí, ya subí, ¿ahora qué? Y dijo Dios: ay, Dios, ¿qué te dijera que hicieras, hombre? ¿Cómo qué te pidiera? No, Dios ya tenía preparadas las buenas obras de antemano. ¿Y sabe por qué las tenía preparadas de antemano? Porque esas 10 malas obras
habían derrumbado creaciones anteriores. Ya habían caído otros por hacer esas malas cosas. Y entonces ahora que Dios, incluso el mismo Adán, hermano, cayó por las mismas razones. Entonces ahora dice Dios, bueno, yo te voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, para que mi pueblo camine en mis buenas obras. Lamentablemente, hermano, Israel cayó en un error que es muy frecuente en los hombres, y es convertir la voluntad de Dios en religión. Cuando el hombre le agrega le hace su aporte emocional o religioso a la voluntad de Dios, ya tenemos un proyecto humano, ya tenemos una religión. Le iba a citar un ejemplo, pero es un poco fuerte. Hermanos, siempre el hombre ha hecho exactamente lo mismo. Los israelitas hicieron lo mismo. Tenían sus 10 mandamientos y los convirtieron en religión. Nunca llegaron a ser posesión de Dios, porque si fueran posesión de Dios, hermano, no estarían diseminados por todo el planeta hasta el día de hoy. Ya hubieran sido recuperados. Nadie sabe dónde están, porque no entendieron cuál era el mensaje del Señor. Yo le quiero llevar ahora al capítulo número 22. Si apagamos los celulares, se los voy a agradecer, por favor. Capítulo número 22 del Evangelio de Mateo. Mateo 22, verso 33. Dice la Biblia: y las multitudes, oyéndolo, se maravillaban de su doctrina. Cuando los fariseos entonces oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Y uno de ellos, experto en la ley, preguntó para tentarlo. Verso 36, lo vamos a leer en la proyección. Subamos un poquito acá el texto, por favor. Dice este hombre que era un intérprete de la ley, es decir, un experto en interpretar las escrituras. Dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Era un experto y hace la pregunta. Si subimos más la proyección, te lo voy a agradecer. Súbila más, del 36 para abajo. Le pregunta a este hombre a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Porque, hermano, uno asume que si hace lo más difícil, ya ganó. Algunos así han perdido, porque hacen lo más difícil y creen que con eso ya arreglaron todo. Y la Biblia dice que las zorras pequeñas echan a perder los grandes viñedos. Hermano, a veces las cosas más pequeñas son las más dañinas. Las vemos como algo intrascendente, insignificante. No, hay que ponerle atención a las cosas grandes y a las cosas pequeñas. Dice el verso 36: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Es decir, la obra más grande, hermano, y la primera obra buena que uno debe hacer es amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Ahora, hay 5 mandamientos que nos dicen cómo se le demuestra a Dios que lo amamos. Los primeros 5 mandamientos, usted lo va a encontrar ahí en su Biblia. Éxodo capítulo número 20. Hay 5 mandamientos, 5 buenas obras a través de las cuales le decimos a Dios que lo amamos. ¿Sabe qué me llama sorprendentemente la atención? Que entre ellas, entre las obras que agradan a Dios, está el honrar padre y madre. Hermano, honrar padre y madre
no es para demostrarle a nuestros padres que los amamos. Honrar padre y madre es para demostrarle a Dios que lo amamos a Él. Acá, hermano, habemos de diferentes experiencias. Habemos algunos que tuvimos la dicha de tener buenos padres. Hay algunos que no tuvieron la dicha de tener padres, ni buenos ni malos. Y hay algunos otros que mejor les hubiera sido no tener padres. ¿Me explico? Pero cuando una persona se convierte a Cristo, hermano, y oye la palabra y quiere ser agradable a los ojos de Dios, y se le dice: usted tiene que honrar a su padre y a su madre, y parte de esa honra, hermano, es preocuparnos de su sustento, de sus necesidades. Eso es parte de honrar padre y madre. Honrar padre y madre, hermano, no es llevarle un Pyrex el 10 de mayo y un encendedor el 17 de junio. Eso no es honrar padre y madre. Honrar padre y madre, hermano, es estar pendiente de la salud, de la condición. Si nuestros padres tienen su sustento, tienen abrigo, tienen sus medicamentos. Eso es honrar padre y madre. Hermano, llegar, yo sé que ya no es así, pues, porque usted ya es cristiano. Pero, hermano, llegar a quemarle una ametralladora de 100 metros el 10 de mayo a su mamá y enojarla, disgustarla, ofenderla a los otros 364 días del año, hermano, eso no es honrar madre. Honrar padre y madre es una preocupación constante, de siempre. Tienes para tu panito, tienes para tus tortillitas, tienes para tus frijolitos, tienes con qué abrigarte, tienes frío, tienes tu medicamento. Hermano, llegar uno con aquella gran ametralladora y una moñota enorme a besuquear y a ensalivar, de repente hasta le contagia un catarro y se va a morir la viejita porque la enfermó. Eso no es honrar padre y madre. Hermano, cuando yo aconsejo y digo a alguien que tuvo un mal padre o una mala madre, digo: usted debe honrar a su padre y a su madre. Hermano, es que usted no sabe cómo me trataban. Con alambre espigado, hermano, me pegaban. O yo no sé, hermano, me tiraban agua caliente. Yo no sé, hermano, cuánta cosa. Me encerraban en el ropero y no me daban de comer. Porque pensamos que honrar padre y madre es para quedar bien con ellos. No. Honrar padre y madre es para quedar bien con Dios. Porque si no enquistamos el conflicto, hermano. Y entonces primero tenemos que ministrar, luego ministrar perdón, luego desatar, luego descoyundar, luego romper los yugos. Hermano, todo un proceso de ministración. Cuando éste termina de perdonar a sus malos padres, ya se murieron. Pero si lo hace por agradar a Dios, es otra cosa. Hermano, el quinto mandamiento es una buena obra para demostrarle a Dios que lo amamos. Y decir: Señor, estos salieron chuecos, si salieron chuecos, o salieron buenos, si salieron buenos. Sea como sea, de todas maneras, el día que Cristo Jesús te salvó, el día que le entregaste tu vida a Cristo, empezaste a ser hijo de Dios. Tienes un nuevo padre allá en el cielo. Y si los de aquí te fallaron, el que está en el cielo jamás te va a fallar. Y a su nombre. Hermano, el Padre del cielo nunca te va a fallar. Bueno, ahora el punto es este. Le dicen a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego en el verso 39, eso no se lo preguntaron, pero igual es doctrina. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y luego dijo el Señor, si subimos un poquito más la proyección, Pablito, de esos 2 mandamientos depende toda la Biblia, hermano. Es lo que dice ahí. Lo lee conmigo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hasta los días de Cristo la Biblia era esto: el Pentateuco, los salmos y los profetas. Esa era toda la Biblia. Entonces, como que el Señor dijera, por causa de estos 2 mandamientos se escribió toda la Biblia. Por eso, hermano, la enseñanza que nosotros debemos extraer de la Escritura es cómo la palabra de Dios nos enseña a amar a Dios, que es la primera de las grandes obras, de las buenas obras, por fe. Y cómo la Biblia nos enseña a amar al prójimo. Esas son las 2 grandes lecciones que siempre debemos buscar en la Escritura. De ahí en adelante, hermano, todo lo demás, palabrero. Que vamos a sacar de la Biblia los 7 pasos para el éxito empresarial. Que vamos a sacar de la Biblia las llaves del éxito económico. Que te vamos a invitar a un seminario donde te vamos a enseñar las nuevas estrategias bíblicas para que alcances el éxito, y te va a costar $350 el seminario. La Biblia tiene 2 mensajes. Uno es al pueblo de Dios, enseñarle qué tiene que hacer para que demuestre que ama a Dios, y enseñarle qué tiene que hacer para amar a su prójimo. Palabra de Cristo. 2 mandamientos: cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Hermano, aquí hay ahora 2 grandes legajos de buenas obras, de los cuales yo solo le voy a presentar alguna semblanza, porque no puedo ir más por razón de tiempo. Por supuesto que no hoy, porque ya no da el tiempo. Pero, hermano, de esos 2 mandamientos es en donde nosotros encontramos el sustento de la doctrina que debemos practicar para llegar a ser pueblo de Dios. Recuerde Tito 2:14. Dios nos redimió y luego nos purifica para que lleguemos a ser totalmente de Dios. Porque, hermano, un pueblo inmundo no es un pueblo de Dios. Un cristiano inmundo, contaminado, corrompido, no es todavía 100% de Dios. Y como le dije antes, usted sabe, hermano, que cada uno de nosotros en nuestra alma tenemos espacios que todavía no son de Dios, ni nuestros pensamientos. Nuestra mente todavía maquina cosas feas. Nuestra mente, hermano, todavía se nos libera, se nos suelta a maquinaciones feas. Ahí todavía no podemos decir que es territorio de Dios. Entonces no somos un pueblo de Dios 100%, pero ya estamos redimidos. Ahora nos purifican, y el reflejo de ese proceso de purificación es en la medida que hacemos las buenas obras. Punto número 1, tienen que ser de fe. Número 2, orientados en los 2 sentidos. Las buenas obras que son para agradar a Dios, y las buenas obras que son para agradar al prójimo. Oiga cómo se lo estoy diciendo. Las buenas obras con las que quedamos bien con Dios, y las buenas obras con las que quedamos bien con el prójimo. Por lo general, hermano, uno no anda buscando quedar bien con los demás. Queremos que los demás queden bien con nosotros mismos. Hay un tercer ingrediente que cuando yo se lo desarrolle se lo voy a mostrar, pero le voy a decir esto anticipado. Hay una tercera idea escondida en esos 2 principios, que es el amor por uno mismo. Cuando yo se lo explique, usted lo va a ver con un poquito de más claridad. Dice la Escritura, capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Yo voy a tener que ir concluyendo ya por razón de tiempo, pero yo voy a continuar esto en futura oportunidad. Capítulo 5, carta a los Gálatas, verso número 14.
Si, hermano, usted quisiera presentarlo de esta forma y decir que usted ha cumplido con toda la voluntad de Dios, porque sabe, uno tiene la aspiración y dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso nos mueve nuestro corazón. Dice en el verso 14, porque toda la ley, vamos a ver cómo dice esta versión, aquí está igual, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso le dije que está ahí escondida una tercera idea. Hermano, ¿cuánto se ama a usted mismo? Usted se ama mucho, hermano. Usted se da sus gustitos y algunas veces se da sus libertades, se da sus permisos, se da sus concesiones. Lo que no aprueben otros, a usted mismo sí se lo permite. Porque es usted y usted es maduro, usted ya está crecidito. ¿Cuánto se ama a usted, hermano? ¿Cuánto se ama? Mire pues, si va a ir a comprar una camisa, una blusa, un pantalón, unos zapatos, ¿cómo se compra para usted? En primer lugar, si es hermana, da 1000 vueltas en el centro comercial y anda buscando lo mejor, sin un mínimo defecto. Y si los medios económicos se lo permiten, dice, no, ¿y cuánto cuesta? Cuesta 950. Me asusté, pensé que iba a ser caro, dice. Porque es para usted. Y cuando es para regalar, pasemos ahí rapidito al 9.99. Párame un rato, ahí voy a pasar. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Me explico, hermano? ¿Cuánto se consiente a usted? Mucho, muchísimo. Tenemos que hablar de las buenas obras. Solo le voy a presentar esto. Las buenas obras yo las desgloso en 3 grupos. Las buenas obras que están relacionadas con Dios, las buenas obras que están relacionadas con el prójimo y las buenas obras que están relacionadas con nosotros mismos. Así se las voy a presentar. ¿Para qué? Para que usted tenga el panorama, porque la Biblia dice que Dios quiere un pueblo que esté ocupado en buenas obras. Hermano, cuando Dios a usted lo ve como pueblo de Dios, que está en proceso de purificación, en proceso de perfeccionamiento, lo que Dios baja a supervisar por medio de sus 7 ojos, de eso estamos aprendiendo los viernes. Lo que Dios baja a supervisar con sus 7 ojos, hermano, en toda la tierra, es si su pueblo está ocupado en buenas obras. Eso es lo que supervisa. Y presentan los reportes en el trono de Dios. Eso es lo que Dios mide, eso es lo que Dios pesa. Esa es la balanza de Dios, las buenas obras de su pueblo. Todo lo demás, hermano, podemos prescindir de ello. Pero eso es lo que Dios espera de un pueblo que dice llamarse pueblo de Dios. ¿Me he dado a entender, hermano? ¿Puede usted brindar una ofrenda de palmas al Señor? Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,